tú, Señor, a través de tu Santo Espíritu, trayendo tu palabra, Señor, y hablándonos, Señor, cada una de nuestras necesidades en esta mañana, Padre, mi Dios. Que esta palabra, Señor, que viene, Jehová, a regar nuestra tierra, Señor, sea para provecho nuestro, Señor, mi Dios. Que veamos, Señor, Jehová, cuán hermosos, Señor, son tus obras, Señor. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor, de cada uno de nosotros? ¿Qué nos estás pidiendo, Padre, mi Dios amado? Para que acudamos, Señor, prontamente, diligentemente, Señor, a hacer tu voluntad, Padre, mi Rey amado, soberano. Te pido, Señor, que seas tú bendiciendo a cada aula, Señor, cada maestro, Señor, que trae tu semilla, Padre. Que caiga en esa buena tierra, Señor. Que hayamos laborado, Señor, nuestras tierras para que esa semilla, Señor, se quede ahí, Padre, mi Rey amado, soberano. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir al libro de Josué, capítulo 6. Vamos a leer del 1 al 5. Es una porción de la palabra que hemos estudiado anteriormente, pero que siempre el Señor, cada vez que trae su exhortación a través de la palabra, su enseñanza, no importa cuántas veces las traiga, hermanos, el Señor siempre la trae con algo nuevo, siempre, amén. Y el tema que le puse, ¿qué debemos hacer para experimentar la fe que destruye fortalezas? Amén. Josué 6 del 1 al 5 dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, a sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia delante. Amén. Y vemos aquí, hermanos, que está, como le puse el título o el tema a esta prédica, es ¿qué debemos hacer para experimentar esa fe que destruye fortaleza? Y hermanos, no es la fe que nosotros tuvimos para poder aceptar al Señor una vez que vinimos a Él y lo aceptamos para poder ser salvos, sino una fe, hermanos, que ya se recibe por la acción, a la estrategia por la cual, por el medio de la palabra, el Señor nos manda, ¿no? Fe que adquiere a medida que vamos avanzando en el servicio al Señor. Es la constancia en tal profesión, creer para poder permanecer firmes, amén. Es una fe que nos va a llevar a estar firmes en esos momentos decisivos, en esos momentos en donde tenemos que poner esa fe en acción, amén. La fe no es solamente creer, sí, Dios existe, pero va mucho más allá, va esa fe ya con una acción, algo que debemos de hacer para nosotros poder tener plenamente esa fe, esa convicción en aquel que nos está hablando, en aquel que nos está llamando, amén. Esta es la fe que destruye fortaleza, y este pasaje nos hace echar un vistazo a nuestra vida y ver y preguntarnos cuáles son esas fortalezas, esas murallas que aún no hemos podido derribar, que aún nos tiene atados. Y porque de lo contrario, hermano, no podríamos nosotros, ¿cómo es? Obtener la vida eterna, no podríamos conquistar, como el pueblo de Israel le tocaba a accionar esa fe para poder, ¿qué? Entrar a la tierra prometida, para poderla conquistar, para poderla poseer.
De lo contrario, no podríamos participar, hermanos, de lo que Dios nos está dando, de lo que Dios quiere que nosotros alcancemos. Son esas fortalezas donde hemos permitido que el enemigo venga y las construya y nos encierre. Porque dice que esa Jericó dice que estaba bien cerrada, ¿no? Y esa fortaleza ya nos dice la palabra, nos la refiere también como esos pecados, amén, que nos asedian, que dice la palabra que vienen y nos asedian, que nos vienen y nos encierran y que impide que nosotros podamos tener esa comunión con nuestro Dios. Ya puede ser una raíz de amargura o falta de perdón. Son esas fortalezas que nosotros tenemos que derribar. De lo contrario, no vamos a poseer lo que Dios quiere darnos a nosotros. Es algo de tu pasado, ya puede ser nuestro carácter, nuestra forma de ser, en donde nosotros decimos imposible de cambiar. Pero sabemos, hermanos, que nosotros le servimos a un Dios todopoderoso. Amén. No es poderoso solamente los domingos cuando venimos, es poderoso cada día de nuestras vidas, sino que tenemos que verlo, tenemos que creer que Él está ahí. O ya puede ser algo o ya puede ser una persona que es más grande que Dios, porque delante de nuestros ojos o en nuestra mente nosotros decimos, Dios es incapaz de poder cambiar a tal persona. Y muchas veces no es la persona el problema, sino muchas veces somos nosotros lo que tenemos que cambiar. Y pensamos y decimos, no, el problema es del otro. Pero no, muchas veces está en nosotros el problema. O ya puede ser una indiferencia, o estar pasivos, o ser perezosos, o conformarnos, estar siempre con un conformismo. O cuando permitimos que cualquier cosa venga y lo aceptamos como si algo que fuera bueno cuando Dios nos ha dicho, eso es malo. O también la ansiedad, donde ha venido miedo, donde ha venido temor, donde ha venido incertidumbre. Y mucho de esto hemos nosotros durante este año, durante esta pandemia, muchos de nosotros hemos padecido de esto. Y es algo, son fortalezas que si no nos damos cuenta, hermanos, siempre van a estar ahí, ¿qué? Cerradas. Y no nos va a dejar a nosotros seguir nuestro camino hacia adelante. Porque Dios quiere que nosotros vayamos conquistando cada una de esas áreas en medio de nuestras vidas para poderlas derrotar, destruir. Amén. Porque esas murallas no solamente se quedaron ahí, fueron destruidas, hechas pedacitos. No podemos decir, yo ya destruí algo y dejar algo por ahí. Como vino vamos a ver después, una persona que vino y tomó de lo que el Señor le había dicho, de eso no tomes. Entonces tenemos que tener cuidado. O un pensamiento que se levanta, que se va en contra del conocimiento de Dios. Todas estas cosas, hermanos, son fortalezas que día a día nosotros tenemos que enfrentar, que enfrentamos día a día. Y que muchas veces hemos ya perdido la esperanza de poderlas derrotar. Pero el Señor nos dice a través de esta palabra que Él nos ha dado esas fortalezas. Que Él nos la ha dado, hermanos. Que ya es posesión tuya y mía. Pero muchas veces no vemos a Dios como ese Dios que me está hablando y que me está diciendo, es tuya. Entonces, no seamos como esa generación antigua que dice que vino y que cuando fueron a mirar la tierra y vinieron con la información y le dijeron, no, hay muchos gigantes, las murallas son muy altas, hasta el cielo, llegan hasta el cielo, también son mayores que nosotros, son más altos, son más grandes. Y el Señor te dice, no, tú puedes ver todo eso como algo gigante, pero yo soy más gigante que esas cosas.
porque a veces decimos, es imposible de penetrar y hacer frente a esas cosas. Porque dice que ¿qué? Que dice que hizo que el corazón se atemorizara. El corazón es nuestra mente. Aquí en nuestra mente, hermanos, es donde se forman esas fortalezas que el Señor te está diciendo, tienes que derribarlas, tienes que destruirlas, tienes que arrancarlas, porque de lo contrario no vas a poder conquistar lo que yo ya te he dado en tus manos. Imposible de penetrarlas, donde las fortalezas son impenetrables, pero la palabra nos dice que lo único que debemos de hacer es tener fe y obedecer, porque esto fue lo que hizo este pueblo, esta nueva generación, eso fue lo que hizo. Una generación ya entendida, ejercitada, apercibida de cuál era la voluntad de Dios en medio de sus vidas. Una generación sujeta a su líder, sujeto a Dios, a obedecer la voz de Dios a través del líder que él estaba poniendo en ese momento. Sabemos que ellos fueron antes guiados por Moisés, pero aquí se levantó, dice, una generación ya nueva, donde el quien guiaba era Josué. Entonces, hermanos, ahí es donde el Señor nos viene y nos dice que para poder nosotros ver esa fe que derrumba fortaleza, es necesario, como vamos a ver ahí en el contexto, en el 5, Josué 5, del 13 al 15, rápidamente lo voy a hacer dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. Amén. Dice que Josué dice que vio a este varón, hermanos. Josué se apercibió de la manifestación de Dios, porque era Dios hablándole a él, hermanos. No era cualquier persona. Muchas veces vemos al hombre hablándonos a nosotros, diciéndonos, dándonos las instrucciones, dándonos las estrategias. Y no, es Dios quien nos está hablando a nosotros. Por eso se le tuvo que presentar Dios a Josué para que él pudiera creer en quién estaba confiando, en quién tenía que poner su confianza cuando tuvieran que rodear a Jericó y hacer que esos muros se cayeran. Por eso si vino se le presentó y dice que él lo pudo ver, él se pudo apercibir de esa presencia. ¿Sabes cuál es el propósito de Dios en tu vida? Porque Dios dice en la palabra que Él tiene pensamientos de paz, pensamientos de bien, hermanos. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. Ese es el propósito de Dios para nosotros. Pero muchas veces no vemos el propósito de Dios, sino que vemos el propósito que yo pienso que puede ser el que es de Dios. Y no es así. Dios quiere lo mejor para su pueblo. Y por eso viene y se le presenta y dice que viene y se le pone delante de él, diciéndole, Josué, yo estoy delante de ti, yo soy el que voy delante de ti, porque no solamente se le puso delante, sino que ya vio a este hombre, dice, con su espada desenvainada, listo para la batalla. Así nos quiere ver el Señor, listo para la batalla, porque Él ya lo derrotó, pero a nosotros nos toca obedecerlo, esas estrategias que Dios quiere que nosotros pongamos en función para poder ver el resultado en medio de nuestras vidas. Amén. Y dice,
y se le encontró, y para poder entonces, Josué en ese momento tuvo ese encuentro personal con Dios para poder aceptar la voluntad de Dios. Por lo contrario, él le pudo decir: ¿qué dice mi Señor a su siervo? Yo voy a hacer tu voluntad, Señor. ¿Cuánto le decimos: Señor, haz tú mi voluntad? Cuando no queremos hacer la voluntad de Dios, cuando no queremos ejecutar su instrucción. Entonces el Señor, él pudo, dice, postrarse, humillar su voluntad delante de Dios. Y le dice: hay algo que tienes que hacer para poder que esa fe derrumbe esas fortalezas. Y le dice: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. Quita el calzado, quita tu fuerza, quita tu razonamiento, porque nada de eso te va a servir para cuando tengas que ejecutar mi mandato. Era necesario que no nos apoyemos en esas fuerzas, en el orgullo, en la soberbia, que nos hace creer que es nuestra fuerza la que está haciendo las cosas, hermanos, sino que es Dios el que las va a hacer, el que ya las hizo, hermanos, porque Él dice que ya no lo dio todo. Ahora tenemos que nosotros, ¿qué? Poseerlo, hacernos dueño de eso, de esas promesas que Dios ya nos dio. Josué debía quitar su razonamiento para enfrentar a sus enemigos. El Señor nos ha dado las armas necesarias, hermanos. Dice que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, hermanos. ¿Para la destrucción de cuáles fortalezas? Dice que es para derribar los argumentos. Argumentamos por todo. Que el Señor me dijo: no, pero ¿por qué? Que Señor, no, pero es que no es así. Que el Señor me dijo: no creo. Entonces, hermanos, para la destrucción y derribar argumentos y altivez que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Pensamos que tenemos la razón cuando no la tenemos, hermanos. Y llevarla, hermanos, como dice la palabra, cautiva a la obediencia en Cristo Jesús. A esa obediencia es que tenemos que llegar nosotros, poner su palabra en obediencia para poder ver los resultados, hermanos. Y una de las fe que Él nos ha dado, una de las armas es la fe. La fe que dice en 1 Juan 5, del 4 a 5, dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe, hermanos. Nuestra fe en Dios es la que va a vencer, es la que va a pelear, es la que va a tener fuerza. No la mía. Yo no soy el que voy a pelear. Es Dios en mí. Amén. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Creer, hermanos, que Dios es todopoderoso, que nuestra confianza debe estar en Cristo todo el tiempo. No es decir: sí, confío hoy, sí, porque estoy bien, y mañana no, porque no creo. No, hermanos, todo el tiempo de nuestra vida para poder vencer y obtener las victorias. Vemos a una nación, hermanos, como le decía, una nueva nación ya ejercitada, entendida del propósito de Dios. O somos de aquellos que nos enfocamos, hermanos, del problema, de lo que está enfrente de nuestros ojos, cuando Dios quiere que nuestra vista esté mucho más allá. Fue un pueblo que se sujetó, como le decía, a su líder. ¿Cómo está nuestra sujeción a nuestro líder, a nuestro pastor, a nuestros ministros, a nuestros líderes de departamentos? ¿Acatamos las instrucciones que ellos nos mandan?
o renegamos, o decimos, pero no creo, pero ¿por qué? ¿Pero por qué a mí? ¿Por qué a ella no? ¿Por qué y no vemos lo que Dios quiere hacer, hermanos, en medio de nuestras vidas? Y dice ahí que, espérese, y dice ahí que en el 1, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, hermanos. A causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Dice que estaba bien cerrada, sellada, imposible de penetrar, hermanos. A pesar de que el rey había tomado sus precauciones necesarias para imposibilitar la entrada, pero hermanos, tenemos que tener algo bien claro, que la voluntad de Dios siempre va a prevalecer. No importa cuán cerrada esté, no importa que el enemigo venga y cierre mostrándonos fortaleza, hermanos, porque el enemigo se va a levantar y va a decir, aquí nadie va a salir ni va a entrar. Eso aquí donde está tu fortaleza, ese es dominio mío. No, hermanos. Somos hijos de un Dios. Y como hijos debemos saber quién es nuestra autoridad. Pero muchas veces nos olvidamos de esa autoridad. Por eso el enemigo viene silenciosamente y se mete. ¿Y qué? Forma su reino en medio de nosotros. Cuando el reino tiene que ser Dios en medio de nuestras vidas. Amén. Y decimos, no se puede. Porque eso es lo que va a decir el Satanás, que tú digas. No, no se puede. No, yo ya traté todo lo posible. No, imposible. No va a poder ser. Y eso es lo que Satanás siempre quiere. Porque mire cómo era Jericó. Dice que eran 2 muros hechos de ladrillo, de 9 metros de altura. El interior de 3,4 y 3,7 metros de espesor. Y el espacio entre muros varía entre 4 y 8 metros. Eran 2 muros muy fuertes, muy altos, impenetrables. Pero para Dios nada es imposible, hermanos. Dios torna lo imposible en posible, hermanos. Cuando tú y yo comenzamos a creer quién es nuestro Dios. Humanamente es imposible. Ellos podían ver humanamente imposible de penetrar tanta cosa. Pero Dios viene y lo hace de una manera que uno dice, qué ilógico es. Pero para Dios, hermanos, lo ilógico del mundo es lógico para Dios. Hacerlo como Él quiere. Nos toca creer en esa intervención divina, hermanos. Creer que Dios está ahí, hermanos. Porque en nuestra perspectiva humana siempre limitamos a Dios. Siempre decimos, no creo, no puedo. Pero Dios quiere que experimentemos lo sobrenatural. Y lo sobrenatural es, hermanos, que Dios meta su mano, no la mía. Porque muchas veces pensamos que queremos ayudarle a Dios. No, hermanos. Dios quiere hacer, Dios quiere meter su mano. Dios quiere hacer algo sobrenatural en medio de nuestras vidas. Para que podamos ver la gloria de Dios, para que podamos alabarle, para que podamos bendecirle solo a Él, nada más a Él. Porque Él va a meter su mano en nuestra realidad. Porque para Él no hay nada imposible. Porque no hay nada difícil para nuestro Dios, hermanos. Lo que Dios establece, eso Él lo cumple. Pero pensamos, es difícil de salir de esta situación, imposible de remediar mi matrimonio. Pero Dios nos dice, cree en mí. La pregunta está, ¿crees en Dios?
¿Creemos en Dios, hermanos? ¿Creemos en Dios que Dios puede poner su mano en nuestro matrimonio? ¿Que Dios puede poner su mano en nuestros problemas? ¿Que Dios puede poner su mano en cada situación que estás viviendo? ¿Crees en Él? Porque es necesario, es indispensable, hermanos, que nosotros creamos en ese Dios todopoderoso, porque en el 2 le dice, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó, no solamente a Jericó, a esas murallas, sino a su rey y con sus varones de guerra. Mejor dicho, le estaba entregando ¿qué? Todo lo que significaba fortaleza. Eso es lo que nos está entregando el Señor a nosotros, hermanos. Nos está entregando las fortalezas que se han levantado en medio de nuestras vidas y que la vemos imposible de penetrar, imposible de derrumbar, hermanos. Pero Dios quiere hacer algo sobrenatural en medio de nuestras vidas. Pero es necesario que creamos. Porque dice que Él nos la ha puesto en nuestras manos. Dice que ella, cuando algo está en tu mano, hermanos, es propiedad tuya. Entonces, ¿qué nos toca? Apropiarnos, enseñorearte. Pero ¿cuánto hemos dejado que el miedo se enseñoree en nosotros? Que hemos dejado de congregarnos. Hermanos, no es tiempo para dejar de congregarnos. Se han abierto las iglesias. Hay que llevar ciertas medidas que tenemos que acatar. Y si Dios nos ha permitido que las iglesias se abran y llevar todas las medidas necesarias, hermanos, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a proteger. Pero muchas veces no, pensamos el miedo. ¿Qué pasará? Y si voy, me voy a enfermar. No, hermanos, te puedes enfermar ahí estando en tu casa. Ahí sentado, ahí resguardado. Te puedes enfermar, puedes hasta morir si es posible, yo no sé. Pero es hora de congregarnos también. Porque es necesario tener esa comunión los unos con los otros. Es necesario ver el testimonio de mi hermano que se levanta, que lucha, que pelea contra viento y madera, hermanos. Es necesario verlos a cada uno de ustedes. Ahora muchas veces decimos, ay, queremos abrazar al hermano. ¿Cuánto tiempo no tuvimos, hermanos, para abrazarnos? Y no lo hacíamos. Ahora que el Señor nos ha dicho, ahora es tiempo de no abrazarnos, queremos hacerlo. Y no acatar las reglas que el Señor ha puesto a través de las autoridades, hermanos. Por eso el Señor nos está dando la oportunidad de congregarnos. Hagámoslo. Quitemos todo miedo, hermanos. Quitemos todo temor. Y veamos a Dios obrando en cada uno de nosotros. Obrando en esa obediencia, hermanos. Apocalipsis 3:8 dice, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, aunque te sientas incapaz, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, hermanos. Es necesario guardar su palabra, obedecerla, ponerla por obra, no negar el nombre del Señor, hermanos, no negar a aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, no negar de aquel que nos está dando las fuerzas, no negar de su poder, de su autoridad, de su gobierno, de su señorío, porque Él tiene pleno control de todas las cosas, hermanos. Dice que ni un pelo se cae de nuestra cabeza sin que Él lo sepa, hermanos.
que la hoja del árbol no se mueve si Él no lo permite. Imagínense si no tendrá control de todo, hermanos, de todas las cosas. Es creer en el señorío de Dios, en su gobierno. Lo que va a dar la victoria es la obediencia a la palabra de Dios, a sus promesas. Porque la palabra me dice que es necesario que los que se acercan a Dios creamos que Él hay, hermanos. Porque si usted no cree, hermanos, imposible, le va a ser imposible derrotar esas fortalezas. Aunque luche, aunque se esmere, aunque haga lo que haga, hermanos, si usted no cree en ese Dios todopoderoso, no lo va a poder hacer. Fe es estar seguro, es tener convicción de que algo va a suceder, hermanos. Si yo voy a una puerta y tengo fe, estoy seguro de que al abrir la puerta voy a poder entrar, yo lo voy a hacer porque esa fe va a ser accionada. Pero si yo digo, ay, tengo fe, pero no hago nada, hermanos, ¿de qué me sirve tener la fe? Si no voy a poder pasar la puerta. La fe es acción. Si Dios dijo, será. Y lo que sale de su boca, Él lo ejecutará, hermanos. Las promesas de Dios se activan a través de la fe. Por eso alcanzó Abraham la fe. Fue llamado a ser padre de la fe, porque su fe fue activa, hermanos. Él obedeció a lo que el Señor le estaba pidiendo. Y por eso pudo ver a ese Dios todopoderoso, que no dudó, hermanos, en ningún momento. ¿Cuánto dudamos de lo que Dios puede hacer en medio de nuestras vidas? Las promesas de Dios se activan, hermanos. Para esto tenemos que seguir ciertas instrucciones al pie de la letra, hermanos. La palabra de Dios siempre funciona, pero en el fondo decimos, ¿será cierto? Ay, no creo. ¿En realidad se cumplirá? Porque lo lógico de Dios es ilógico para el hombre. Le decimos, pero Señor, mira mi situación, mira mi realidad, mira cuánto es esa muralla, tiene 10 metros, no creo que lo vayas a poder hacer. Limitamos al Señor, lo hacemos chiquito cuando Él es grande, hermanos, y decimos no se puede. Si recordamos, hermanos, Josué, ¿quién era? Josué era un hombre de guerra, un general del ejército. Era una persona diestra en armar estrategia. ¿Y qué le dijo el Señor? Deja todo eso, que para mí eso no me va a servir. Tú obedece. Tú cree y obedece. Nada más. Él le dijo, yo no necesito que vayas con armas, yo no necesito que vayas que hagas una estrategia para ver cómo lo vamos a hacer. No, Dios le dijo, nada de eso me va a servir para el propósito que yo tengo, no solamente en tu vida, sino en la vida de todo el pueblo. Cuando usted y yo obedecemos, no solamente obedecemos para beneficio mío, sino para el beneficio de ¿quién? De todo el pueblo, hermanos. De todo el pueblo donde estamos nosotros aquí en una congregación. Cada congregación tendrá a Dios cada propósito. Su propósito se hará en medio de cada una de las congregaciones. Pero aquí, hermanos, tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado. Y nos ha dado el cuerpo, hermanos, para poder pertenecer en ese cuerpo y no salirnos de ahí. Y el 3 al 5 dice, ahí vamos a ver toda clase de ilógicas instrucciones a seguir. Amén. Dice, rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán la bocina.
Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Amén. El que Dios haga o diga algo que no tiene sentido, no significa que no va a funcionar, hermanos. A lo contrario, póngale por seguro que eso funciona, hermanos. Eso funciona. Para obtener el resultado, la victoria, es necesario obedecer a cabalidad cada instrucción que Dios nos da, hermanos. Si Dios nos dice, ponte de cabeza abajo, bueno, no lo van a hacer. Pero si Dios nos dice algo así ilógico, tenemos que hacerlo, hermanos. Tenemos que obedecerle a Dios. Porque Él sabe cómo tratar esas fortalezas. Él sabe cómo hacer que esas fortalezas se derrumben. Porque no obedecer, eso indicaría que vayamos a estar, ¿qué? Quedarnos bajo el gobierno de esas naciones extranjeras, hermanos. Por eso nos toca obedecer en todo tiempo. Si Dios nos dice que la estrategia para arreglar el problema en medio de tu vida es ir y pedir perdón, si la estrategia del Señor viene y me dice, trata a tu hermano como alguien superior a ti, si la estrategia del Señor me dice, ora por alguien que te maldice, uno lo ve ilógico, uno lo ve como que, ¿qué le pasó? No, todo lo contrario a mis pensamientos. Pero esa es la forma, hermanos. Esa es la forma. ¿Y qué nos toca a nosotros? Hacerlo. Hazlo. Hazlo y verás la bendición de Dios. Hazlo y verás la fortaleza de Dios. Hazlo, hermanos. No te detengas cuando Dios te pida hacer algo que tú piensas que es imposible o que es algo ilógico. Hazlo, porque para Dios es lo más lógico, es lo más sabio. Dice aquí, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Porque, hermanos, a Dios le plació, hermanos, a salvar a todos los creyentes a través de ¿qué? De la locura de su palabra, de la locura de la cruz, de la locura de ese Cristo crucificado, hermanos. Locura para los que no creen, pero sabiduría para los que creen, hermanos. Zacarías 4:6 dice, no es con fuerza ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Es su Espíritu, hermano, el que va a capacitarnos para hacer lo imposible, lo que Dios nos está pidiendo hacer. A Dios le interesa tu obediencia. Samuel le decía a Saúl, no se complace Dios más en obedecer y prestar atención que en todos los sacrificios y holocaustos que puedas ofrecerle. Dios se complace en que el hombre le obedezca, hermanos. ¿Cómo debemos obedecer? Como punto 1, ponte en marcha. Ponte en marcha, nos dice el verso del 6 al 9, leerlo rápido. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, le dijo, llevar el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocina de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas del cuerno del carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas.
y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban la bocina, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Ahí en el 8 nos dice, y así que Josué hubo hablado al pueblo, así que Josué le dio las instrucciones al pueblo. ¿Qué hizo el pueblo? Se quedó ahí sentado, dijo, esperamos a cuando nos sintamos bien hacerlo. No, se pusieron en marcha, hermanos. Dijeron, ahora es. Y ahí fue, hermanos. El Señor quiere que nos pongamos en marcha, manos a las obras. No esperar a decir, voy a esperar el 1 de enero o voy a esperar cuando saquen la vacuna. No, hermanos, es ahora, hoy es el día, hermanos, es ya. Jesús, cuando le dijo a la mujer adúltera, vete y no peque más, no le dijo vete y después de unos cuantos años no peques más. No, vete y no peques más. Vete y desde ahora, en ese momento de que te vayas caminando para tu casa, no peques más. No peques más. Ese es el instante. Si eres adúltero, ¿trata de qué? ¿De estar a solas con alguien? No. Trata de no. Si eres chismoso, voy a reunirme en las reuniones donde le gustan hablar del uno del otro y sacarle los cueras al aire. No, hermanos. Si el Señor nos ha dicho tal cosa, no hagas, no lo vamos a poder hacer. Si el Señor nos dice, haz tal cosa, hazlo, hermano. Pero si es algo que no va a glorificar el nombre de Dios, en donde tú vas a poder, ¿cómo es? Caer destruida, hermano, no lo hagas. No lo hagas. No podemos hablar de rescate de mi matrimonio, de mi salud, de mi transformación, si las cosas claras y sencillas no la podemos obedecer, hermanos. Dios nos pide una cosa sencillita y decimos, ay, no creo, no. El Señor nos pide algo claro y sencillo. Hazlo, hermano, hazlo. En Hebreos 11:30 dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. No fue por la fe cayeron los muros de Jericó cuando el pueblo gritó, no. Fue después de rodearlo los 7 días, después de haber obedecido. Cayeron los muros, hermanos. Dios se glorifica cuando tú obedeces, hermanos. Muchos pensamos que, Dios se glorificó cuando los muros se cayeron. No, Dios se glorificó en el momento que esos hombres se pusieron en marcha. Desde ese momento Dios se glorificó porque sabían que a ellos ponerse en marcha iban a obtener el objetivo, iban a obtener el resultado, la victoria, hermanos. La victoria. La obediencia siempre es acción, el resultado no es de la noche a la mañana, hermanos. 7 días le dijo, da una vuelta y luego espera. Porque ¿qué nos dice la palabra? Que es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos ¿qué? Las promesas. Es con paciencia, hermanos. Creer en ese Dios que te está diciendo, hazlo. 7 días, 7 veces. El tiempo que Dios quiera, hermanos, hasta que su obra se cumpla, se perfeccione en medio de nuestras vidas. A Natán le dijo, sumérgete 7 veces. ¿Qué le tocó? Armarse de paciencia. Porque ya había argumentado, había dicho, pero ¿por qué me tengo que ir a ese río? Que no sé qué, que no sé cuánto, que por qué 7 veces, que no sé qué, que no sé cuánto. Le tocó, hermanos.
Armarse de paciencia. A Pedro, cuando le preguntó Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar? 7 veces. No 7. 70 veces 7. Ármate de paciencia, hermanos. Hermanos de paciencia. Si 70 veces 7 tengo que perdonar, 70 veces 7 hasta que se perfeccione eso en mí, hermanos. Y yo ya, de lo que me digan, ya. El bálsamo del Señor va a hacer que eso escurra. Se escurra y no toque mi vida, hermanos. Les tocó llenarse de paciencia para ponerse en marcha. Punto número 2, cierra la boca. En el 10 dice, Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. ¿Qué le mandó? A cerrarse la boca, hermanos. Y cuán difícil, hermano, es que frenar nuestra lengua. Siempre queremos argumentar, siempre queremos razonar, y es por una causa, para no obedecer, hermanos. Para no obedecer. Hay que callar mientras se mientras se ejecuta la estrategia y no hagamos que la fe del hermano mengue, hermanos. Porque muchas veces salimos de una administración y el Señor nos ha dado las estrategias que tenemos que hacer y venimos y vamos y corremos y le decimos al primero que nos encontramos en la esquina, hermanos. Y le decimos, ay, pero mira, es que el pastor me mandó a hacer esto y esto. ¿Y tú qué piensas? Cuando la persona no tiene que ver nada con el asunto, ni con la estrategia que Dios te dio a ti. Y los comentarios pueden hacer que nos detengamos, hermanos, en ejecutar las estrategias. Y hacemos que pecar al otro, porque vienen y nos dan, ¿qué? Sus consejos. O metemos a otros en nuestros asuntos, cuando en el asunto tiene que estar Dios y yo, nadie más. En el silencio, ver a Dios obrar para que nuestro razonamiento mengue y sea debilitado, hermanos. Debilitado. Salmo 37:7 dice, guardar silencio ante Jehová y espera en él. Guarda silencio. Ok, guardo silencio. Pero esperar en él, uy, qué difícil, ¿no? Mucha de la obediencia del cristiano es con la boca, ¿qué? Cerrada, hermanos. Que lo que Dios te ha dicho que tú tienes que hacer, no quiere decir que eso le va a servir a mi hermana Teresita, porque Dios lo que le ha dicho a ella que tiene que hacer es para ella. Muchas veces queremos que dar remedios caseros a qué, a la enfermedad que no tiene nada que ver con, damos remedios caseros erróneos. Y no, hermanos, Abraham, ¿le tocó qué? ¿Sacrificar a su hijo qué? En silencio. Él no le dijo, Sara, espérate que mañana por la mañana tengo que irme a sacrificar a Isaac. La mujer se hubiese levantado y le hubiese dicho, ¿qué? ¿Estás loco tú? ¿No? Le tocó ir y sacrificar a su hijo en silencio. Y a Jesús, yendo a Pilato y yendo a todos estos, que dice que él no abrió su boca. Hermanos, fue derecho a la cruz, sin decir, ay, pero ¿por qué? No, él sabía lo que tenía que hacer. Si sabemos lo que tenemos que hacer, hermanos, nuestra boca tiene que estar bien cerradita y acatar la obediencia a Dios. Los primeros 6 días de silencio y obediencia son la clave para que la fortaleza caiga, hermanos. La fortaleza caiga. Y punto número 3, no te canses. No te canses.
del 11 al 16, dice, así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad y volvieron luego al campamento y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová. Mientras las bocinas tocaban continuamente, así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento. Y de esta manera hicieron durante 6 días. Al séptimo día se levantaron al despertar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera a 7 veces. Solamente este día dieron vueltas alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron la bocina la séptima vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. No te canses. Este pueblo no se cansó, hermanos. Este pueblo dio la vuelta una vez. Esperaron al día siguiente. Y dice que muy de mañana, se levantaron ellos. ¿A qué? A hacer lo mismo. Otra vez. Muy de mañana, al tercer día. Muy de mañana, al cuarto, al quinto, al sexto, al séptimo. Hasta que, y en ese día, a hacerlo 7 veces. Hermanos, 7 veces. Mucho no vemos el poder de Dios, el resultado, la respuesta, porque damos ¿qué? 6 vueltas y decimos, hasta aquí yo creo que ha sido necesario, Dios. No creo que yo vaya hasta la séptima, cuando le tocaba hacer una más y 7 veces más. Hermanos, queremos ver los resultados. Tenemos que ir hacia hasta donde Dios nos pide que vayamos. Dar la milla. En vez de 7, 6 días en vez de 7. Y no tenemos victoria porque no tenemos la constancia de ir obedeciendo hasta el final, hermanos. No tenemos la constancia. Necesitamos obedecer hasta el final. Decimos, llevo años con este pecado y no veo resultado. El Señor te dice, no te canses. No te canses porque lo verás. Si no desmayas. No nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo, ¿al tiempo de quién? ¿Al tiempo mío? No, al tiempo de Dios. Segaremos si no desmayamos, hermanos. Si no desmayamos, el que persevera hasta el fin, este será salvo, dice la palabra. Nosotros pensamos que ya somos salvos y ya siempre salvos. No. Aquí me dice que tengo que perseverar hasta ser ¿qué? Salvo. Sí, el Señor nos dio a todos la salvación a través de su Hijo, el sacrificio de su Hijo. Pero a eso nos toca ¿qué? Reservar con temor y temblor esa salvación hasta el final, hermanos, hasta no desmayar. Y en el séptimo día le dice, griten, dar voz de alarma. Y es alabar, hermanos. Y Dios nos ha dado la arma de la alabanza como un instrumento de guerra. Y en ese momento ellos no solamente estaban haciendo el instrumento de guerra, hermanos, sino que estaban dando júbilo. Porque ya estaban viendo la victoria, hermanos. Hay el cántico que le dije al hermano que me lo dice, alaba a Dios. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas. ¿Qué? Sacando espinas. Manda a su pueblo, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó.
Comienza a cantar y alaba a Dios. Y alaba a Dios. Hermanos, es momento de alabarle a Dios. Ver, hermanos, que los ángeles van con nosotros. Que Él nos da la fuerza. Que Él trabaja para los que confían, dice. Que Él camina contigo de noche y de día. Él sabe qué es lo que necesitas tú. Él sabe cuál es la fortaleza que todavía no te ha dejado a ti conquistar. Por eso te dice, levanta tus manos. Tu victoria llegó, comiénzale a alabar. Gritemos, hermanos. Ahí cuando nos sentamos decaídos, comencemos a alabarle y va a ver, hermanos, que va a haber la victoria en medio de su vida. Cuando te sientas triste, alábale. Cuando te sientas que ya no puedes más, alábale a Dios. No alabes la bachata, no alabes la salsa. Porque muchas veces, hermanos, oímos los cánticos de Dios, lo celestial de Dios, mezclado, hermanos, con bachata, con salsa, con merengue. No, hermanos, lo de Dios es de Dios, es celestial, porque es ahí donde vas a ver la victoria. Y cuarto punto, cuídate del anatema. Le dice al pueblo, hasta aquí no llegó la victoria. Ustedes tienen que seguir hacia adelante. Pero hay algo que les puede quitar la victoria. Y le dice del 18 al 21, pero vosotros guardaos del anatema, de lo maldito, de lo malo, de lo que te puede llevar a ti a caer en una red. Porque eso es lo que significa. Ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios del bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron la bocina. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído sonido de bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres, mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos, todo lo que tenía respiración, hermanos. No podemos nosotros permitir nada que veamos nosotros, esas zorrillas pequeñas, nada que veamos como algo débil, nada que veamos como algo fuerte, nada que veamos, hermanos, porque dice que no podemos tomar nada del anatema, porque entonces hacemos que ¿qué? Que el campamento se turbe, que el campamento se detenga. Y tu pecado, hermanos, puede que tu pecado, si lo mantienes ahí y no derrumbas esa fortaleza, estás deteniendo a todo el pueblo. Y no nos damos cuenta que es así, hermanos. Pero la palabra, a través de la luz de la palabra, nos dice que lo malo mío es algo que detenga al pueblo, hermanos. Algo que lo turbe. Y el Señor no quiere eso de nosotros. Cuidarse para no echar a perder la obra de Dios. No solo en medio de mi vida, sino en medio de cada uno de nosotros. Porque tenemos que ser esa luz, hermanos. Tenemos que ser esos candelabros que brillen. Es necesario, hermanos, la santidad. No hay victoria sin santidad, es cuidarse de lo malo, de lo que Dios llama malo, hermanos. Porque muchas veces lo malo le llamamos bueno y a lo bueno malo. No, lo que Dios llama malo, eso cuídate, hermanos. No tomar nada de lo que ella podría ofrecer. Acán tomó del anatema.
Este fue Acán. Fue un hombre, un solo hombre. Y dice que se llevó lo que él había cogido. Y se lo llevó y lo enterró en su tienda, donde estaba su mujer, sus hijos. No solamente hizo daño al pueblo, sino a toda su familia, hermanos. Tu pecado como padre, cuando pecas, afecta a tu familia. Hijo, cuando tú pecas, afecta a toda tu familia. Hermano, cuando tú pecas, afecta a la familia de Dios. Por eso tenemos que por eso nos dice en 1 Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas de que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Tus fortalezas caen cuando el plan de Dios y su poder se combinan con tu búsqueda de santidad, hermanos. Y para último, vamos a levantarnos, vamos a ir al libro de Jeremías 1:10. Y nos dice que cada uno iba derecho hacia adelante. Aunque la victoria es como un solo hombre, la batalla es individualmente, hermanos. Y dice que destrúyelo todo, sin contemplar qué tan grande o pequeño, qué tan fuerte o débil podemos verlos, pues lo importante es su destrucción total. Jeremías 1:10 dice, todo lo vamos a leer. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Y el Señor nos dice, mira que te he puesto en este día, no el 1 de enero, no cuando a mí se me dé la gana, no, en este día. ¿Y cuál es el día? Hoy. Hoy, porque hoy es que estás escuchando esta palabra, hermano. Hoy es el día de salvación. Y dice que te ha puesto sobre. Quiere decir que si tú estás sobre esa fortaleza, tú tienes autoridad y tienes poder para derribarla, hermanos. Solamente te toca creer y accionar. Obedecer, hermanos. Porque no se puede edificar ni plantar si no hemos antes, ¿qué dice ahí? Destruido, arruinado, derribado, arrancado, hermanos. Todas esas cosas tenemos que hacer. De lo contrario, no podemos, hermanos, obedecer. Y caeríamos como el pueblo que no estuvo apercibido. Quedó, dice que, en medio del desierto. Un pueblo al cual el Señor le abrió el mar. Los hizo pasar en seco, hermanos. Un pueblo que le mostró todas sus maravillas y que le mostró todo su poder, pero que no pudo ver a ese Dios todopoderoso obrando en medio de sus vidas, sino que murmuraron. No seamos de ese pueblo. Seamos de esa generación que se levantó, dice, de 20 en adelante, dice que esos fueron los que entraron a la tierra prometida, hermanos. Un pueblo ya ejercitado, entendido de cuál era el propósito de Dios. Es necesario, hermanos, que derribemos fortalezas en esta mañana. Y el Señor nos ha dado las instrucciones. ¿Cómo hacerlos? Rodéala. Debilítala. ¿Cómo? No dándole lo que eso hace que tenga fortaleza, hermanos. Haz cada cosa de lo que nos habla aquí y la victoria será tuya, hermanos. Gracias, Padre Santo, Dios de Israel, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella, Señor, tú nos instruyes,
Nos levantas, Señor, nos fortaleces. Fortaleces nuestra fe, Jehová, para ir hacia adelante, Señor. Para poder, Señor, oh Jehová, obedecerte en todo tiempo. Para Jehová, Padre, acatar, Señor, cada una de las estrategias, cada una de las instrucciones que viene, Señor, tú hablándonos a través de cada hermano, Jehová, que trae tu palabra, mi Dios amado. Gracias, Padre, Señor, porque nos das, Señor, de esa victoria, Jehová, Padre. Ayúdanos a tener ese enfoque, Jehová, Padre, de quién eres tú en medio de nuestras vidas y de las promesas, Señor, que tú nos has dado, Señor, mi Dios. Ayúdanos a permanecer firmes, oh Jehová, Señor, hasta el final. Que no nos cansemos, oh Jehová. Levanta el ánimo de tu pueblo, Jehová, en esta mañana, Padre, mi Dios, para tomar las fuerzas nuevas, porque no es con ejércitos ni con espada, es con tu espíritu, oh Jehová, Dios de Israel. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.